Hola amigos de YouTube. En el video de hoy les voy a traer más que nada para el principiante qué es lo que es una pinza amperimétrica, cómo funciona y cómo utilizarla también como un multitester. Esta pinza amperimétrica cumple una función muy similar a lo que es el multímetro común, con una función extra de poder medir la corriente circulante en un conductor sin estar conectada al circuito. Cuando nosotros tenemos un cable que está siendo circulado por una corriente, es decir, que está trabajando este cable, que está encendiendo una luz, se coloca aquí entre estas pinzas que tiene, se coloca el cable, uno solo de los cables, y aquí se va a poder obtener la lectura de qué corriente o cuántos amperios están circulando en ese momento. ¿Cómo funciona este sistema? Primero debemos entender que todo conductor que está recorrido por una corriente eléctrica, que está cumpliendo un trabajo, encendiendo una lamparita, poniendo en marcha un motor, genera a su alrededor un campo magnético. También deben saber ustedes que en un transformador común de los que utilizamos, cuando en el primario está circulando una corriente, en el secundario, que son unas espiras que están arriba, se induce la misma corriente en el otro bobinado sin que tenga ningún tipo de contacto. Aprovechando esa condición física que tienen los conductores al ser recorridos por una corriente, la pinza amperimétrica hace exactamente lo mismo. El conductor sería el primario donde se está recibiendo la corriente, y aquí hay todo un bobinado que hace que capte esa corriente, ese campo magnético, mejor dicho, está captando, y lo transforma en electricidad, que luego la electrónica interna nos va a dar una lectura exacta. Hecha la presentación del funcionamiento, vamos a ver cómo se usa la pinza amperimétrica. Lo primero que debemos hacer cuando tenemos una pinza amperimétrica, por supuesto, es encenderla, y vamos a ver que aquí en el primer punto se nota una letra B corta que significa voltios, y a la vez el símbolo de corriente alterna, que es el que está en blanco, y el corriente continua, que está en azul. O sea que en esta parte nosotros podemos leer voltaje de alterna, voltaje de continua, y también los hercios que tiene la red eléctrica que estamos midiendo en ese momento. Vamos a ver que la pinza viene provista también con unas clavijas aquí y las puntas de prueba respectivas. Estas clavijas se ponen con el orden de su color o su signo, por ejemplo, positivo en el positivo y el negativo en el negativo, o color negro. Vamos a ver que las puntas son totalmente aisladas, e incluso dicen que son para hasta 600 voltios sin ningún problema. Van a ver que las puntas están cubiertas por un capuchón, y esto se utiliza cuando hay lugares que hay cables cerca, alguna bornera que pueda hacer contacto accidental con esta parte. En ese caso debemos colocarle las puntas protectoras para que solo asome la puntita nomás de las puntas de prueba para evitar cortocircuitos indeseables. Vamos a encender la pinza en el primer punto y vamos a ver que aquí nos está indicando AC, que significa alternada corriente, y nos dice que es True RMS. ¿Qué significa esto? Significa que es capaz de medir, de promediar el voltaje, por ejemplo, o muchas mediciones, y no tomarla instantáneamente. Cuando se promedia una medición, una lectura de voltaje, no solo toma el valor pico, sino que también toma en cuenta todas las variables que puede haber en la onda. Entonces las promedia y vamos a tener un valor más exacto que si la pinza no fuera True RMS. También vamos a ver aquí que tenemos una B que nos está indicando que está para medir voltaje, igual que la B que tenemos aquí cuando ponemos el selector en ese punto. En este caso vamos a medir voltaje de corriente alterna. Aquí vamos a conectar en 220 voltios
en la regleta, vamos a ver que tenemos 224.1. Ahora bien, ¿cómo hacemos si queremos medir, por ejemplo, de cuántos hercios es la tensión? Nosotros tenemos la tensión de nuestra red aquí en Argentina es 50 hercios, pero en otros países es 60. Así que vamos a ver cómo se coloca eso para medir. En el mismo lugar donde está colocado, que podemos medir hercios, tenemos que llegar a esa posición para medir los hercios. Y lo vamos a hacer con este selector que tiene aparte. Vamos a apretar una vez y vamos a ver que aquí nos está indicando hercios. Ahí está la HZ que nos está indicando para medir hercios. En esa condición directamente pondremos aquí, medimos en paralelo con la tensión, con nuestra red eléctrica. Y vamos a ver que dice 50,06, o sea, perfectamente los 50 hercios de la tensión alterna que tenemos aquí en Argentina. Y por último nos queda medir voltaje de corriente continua. Como aquí ya lo tenemos para medir voltaje, hercios o tensión de corriente alterna continua, debemos buscar que aquí veamos el signo de corriente continua. Entonces lo volveremos a buscar con el selector. Apretamos una vez y vemos que aparece la palabra DC, corriente directa, que es para medir lo que es baterías, pilas, todo lo que sea de corriente continua. Lo vamos a ver, por ejemplo, ahora con una batería que son de 3,7 voltios. Vamos a colocar el negativo en el negativo y el positivo en el positivo. Vamos a ver que nos da 3,8, casi 3,9, ya que esta batería está cargada y eso es lo que tiene en este momento. También podemos medir aquí, en esta batería de automóvil, vamos a ver que nos va a decir que tiene 12,5 voltios. Siempre que midan corriente directa o corriente continua, deben colocar en el negativo el terminal negro y en el positivo el rojo. Si lo colocan al revés no pasa nada, pero va a aparecer un signo aquí. Vamos a ver, yo lo voy a conectar al revés como si me hubiese equivocado. Y también me va a marcar los 12,5, pero si ustedes observan ahí, debajo de donde dice DC, hay un signo negativo. Significa que lo estamos poniendo al revés. Si lo ponemos como corresponde, ese signo negativo no aparece más. Bien, ya hemos analizado el primer punto del selector. Pasemos ahora al segundo. Acá vamos a ver que tenemos en primer lugar el símbolo de ohmio, o sea que es para medir resistencias. Ohmios es la unidad para medir una resistencia. También tenemos el símbolo del diodo, que es una flechita como fuera una pared así, una flechita que es cátodo y ánodo del diodo. También tenemos el símbolo aquí, que son dos paredes enfrentadas con dos entradas, y eso significa que es un capacitor o sirve para medir capacitancia en los capacitores. Y también tenemos el signo como si fuera la onda que emite un parlante, que significa que va a tener un buzzer que nos va a medir continuidad cuando es prácticamente menos de 100 ohm la resistencia que hay. Es como si ya si fuera un conductor, como si tocáramos un cable, o sea, para medir continuidad. Ahora van a observar ustedes que hay un 0 y una L. Significa que no está midiendo nada en este momento. Y aquí van a ver ustedes que hay el símbolo del ohmio para poder medir la resistencia. Está escrito aquí ya en el display. Vamos a tomar ahora una resistencia y vamos a medir. Aquí tenemos una que tiene 3 rayas rojas, significa que es 2200 ohmios. Vamos a ponerla así para evitar tocar los terminales, porque cuando se efectúa una medición nunca hay que tocar los terminales con la mano, porque no solo que puede por ahí estar conectado a la tensión, sino que nos va a dar una lectura errónea si estamos tocando. Vamos a ver que aquí tiene 2192 ohmios, o sea que está
bien la medición. Deben tener en cuenta que las resistencias tienen una tolerancia que puede ser del 5, del 10 o hasta del 20%. Y aquí tenemos 6,8, 6,82. Está perfecto. Bien, ya hemos medido lo que es resistencia y ahora vamos a seleccionar el otro punto porque queremos medir continuidad. Apretamos una vez y ahí vemos que nos aparece el símbolo como del sonido, como un parlante, y vamos a tocar si hay continuidad. Pueden escuchar el sonido. Entonces ustedes en un conductor pueden saber perfectamente si hay continuidad. A ver, vamos a probar con esta lámpara. Vamos a tocar de un lado y del otro de la ficha. Y van a escuchar que hay continuidad, lo cual significa que el filamento, el foco, está en buen estado. Vamos a probar ahora lo que es el diodo que tenemos acá y debemos buscar que ese símbolo aparezca aquí para poder medir. Volvemos a utilizar el selector y vemos que ahí aparece el símbolo del diodo. Siempre deben fijarse antes de hacer una medición en qué parte de la escala están, porque si están para medir resistencia y usted toca la tensión eléctrica, la pinza se va a dañar casi seguro. Bueno, para medir los diodos se debe poner el terminal positivo en la parte contraria donde hay una rayita. Y disculpen que lo hable así con términos más simples, sí, saliéndonos de la simbología de la electrónica, porque como ya dije es para principiantes, para quienes quieren iniciarse, comprar su instrumento por primera vez, lo tienen acá. Bien, colocamos el rojo aquí y vamos a conectar el negativo del otro lado. El diodo tiene la particularidad de seguir el sentido de la corriente, de permitirlo siempre de positivo a negativo, no en contra. Funciona como si fuera una válvula, que para un lado deja pasar agua o lo que fuere y en contra no lo deja pasar. Vamos a medir y vamos a ver acá que nos está dando una medición de 0,51. Eso significa que es una caída de tensión que tiene el diodo, tiene una caída de 0,5 voltios. Hay algunos que tienen 0,6, 0,7, este tiene 0,5. Si por el contrario lo ponemos al revés, vamos a ver que no hay circulación de corriente de aquí hacia allá. Y ahora, en esta última parte, nos queda todavía medir capacitancia, es decir, la capacidad que tiene de almacenamiento un capacitor. Para ello volvemos a apretar y vemos que aquí nos está indicando que está en una escala automática, o sea que puede medir todos los rangos de los capacitores, desde más chico hasta más grande. Y ahí está la letra NF, que significa nanofaradios. El faradio es la unidad de medida de los capacitores. Así que ahora vamos a tomar un capacitor cualquiera y vamos a efectuar la medición. Lo primero que debemos hacer antes de medir cualquier capacitor que tengamos, ojalá no esté conectado, es cortocircuitar sus puntas para descargarlo ante la eventualidad de que tuviera que tener tensión. Si tuviera tensión el capacitor y lo medimos, nos vamos a encontrar que podemos dañar el aparato. Para descargarlo simplemente hacemos un cortocircuito entre sus patas. Lo frotamos con un destornillador, podemos descargarlo con una resistencia o uniendo sus patitas. Una vez que lo tengamos aquí, sin tocar las patas con la mano, ya que alteraría la medición, y vamos a medir este que dice que es de 680 microfaradios. Ahí lo dice, 680 microfaradios con una aislación de hasta 25 voltios. Esto siempre demora un poco porque se tiene que cargar. Y vemos que tiene punto 665. Son 665 microfaradios. Y ahora sí vamos a pasar a la esencia de lo que es la pinza amperimétrica, porque cuando uno compra una pinza amperimétrica tiene todas las funciones necesarias
para cualquiera que trabaje en electricidad, pero la función primordial, la principal, es la de medir corriente o medir amperaje. Vamos a ver que aquí en la primera lectura nos dice que es hasta 600 miliamperios, pero de corriente alterna. Aquí nos está indicando que está midiendo corriente alterna. Como es la única función que tiene, por más que yo aquí cambie el selector, no va a cambiar. Va a ser siempre medición de amperaje o medición de corriente en alterna, porque es la única función que tiene ese punto. Lo único que en este punto ya es un rango, son 600 miliamperios, es una corriente muy pequeña. Ya para medir corriente, nosotros no vamos a necesitar más las puntas de prueba porque ya no lo vamos a conectar a los conductores. Ya vamos a medir simplemente pasando el cable por ahí por la pinza. Vamos a conectar ahora esta lámpara que es de 100 vatios y pasaremos el cable, uno de los cables cualquiera, no importa cuál, por la pinza amperimétrica. Vamos a encender la luz y vamos a ver que son 476 miliamperios los que está consumiendo en este momento. Si nosotros abrimos la pinza, lo dejamos ahí, ya no acusa ninguna medición. Si no, la ponemos nuevamente y podemos ver los 476 miliamperios que tiene. Ahora pasamos al otro punto y vamos a ver que acá ya nos dice que es para 6000 miliamperios. O sea que podemos medir hasta 6 amperios como máximo. Pero a su vez nos dice que en el primer punto cuando lo ponemos es para corriente alterna o corriente alternada. Pero también tiene para poder medir corriente continua. Para ello debemos seleccionar nuevamente y acá dice corriente continua. Y acá sí se pone en 0. Siempre hay que poner en 0 antes de efectuar la medición. Como de corriente continua se trata, vamos a usar esta batería de automóvil. Y ahora aquí tenemos ya para poder medir. Lo vamos a hacer con una lamparita de auto. Vamos a hacer pasar uno de los cables por la pinza amperimétrica, ahí. Y lo vamos a conectar en neutro al neutro de la lámpara y ahora conectaremos el vivo aquí. Vamos a ver que consume 1842 miliamperios, lo que sería 1.8 amperios. Observen aquí también que la unidad dice que es miliamperios. ¿Y por qué les digo esto? Porque en la otra escala, que es exactamente lo mismo, vamos a tener la misma medición que acá, pero hasta 60 amperios. Aquí era hasta 6, aquí va a ser hasta 60 según el rango que tiene. Así que vamos a medir aquí, ustedes van a ver que es la medición. Vamos a ver que hay 1.78, 1.77, lo mismo que recién, nada más que ahora tiene menos decimales, es un poquito menos preciso, pero recién era 1,80 y ahora es 1,75. Pero está dentro de la tolerancia. Antes de continuar con las últimas funciones que tiene, no te olvides suscribirte, comentarlo al video y también compartirlo con gente que calculas que lo puede necesitar. Ahora nos queda medir una última función que tiene, que es la NCB, que significa no contacto eléctrico, su sigla en inglés o algo similar, ¿no es cierto? Pero vamos a colocarlo ahí. Aquí nos va a aparecer la señal NCB, que es la misma que tenemos acá, y que nos sirve para medir si hay presencia de tensión. No mide la tensión, sino la presencia de tensión
en un circuito eléctrico. O sea, puede ser un cable, puede ser un aparato que esté conectado a la red, lo que sea que está en presencia de corriente alterna, lo va a detectar y nos va a avisar. Le vamos a arrimar la regleta. Nosotros, por ejemplo, aquí yo no sabría si está conectado o desconectada, pero arrimándolo, escuchen el sonido y enciende la luz roja. Mientras más alejado está, más pausado es el movimiento del LED, es decir, la iluminación. Cuando está bien cerca, creo que escuchan el sonido, nos está indicando que esto está energizado. Es una función muy útil porque también nos permite rastrear en cierta forma un cable si tiene tensión o no. O si está cortado, por ejemplo. Si nosotros tuviéramos este cable estuviera cortado, vamos siguiendo y después del corte ya no vamos a tener más la fase, mejor dicho. Esto va a detectar la fase solamente, no el cable completo, el neutro no lo va a detectar, pero sí la fase y van a poder saber en qué punto precisamente está cortado un cable. No lo hace en corriente continua, ¿no? Aclaremos esto. Y por último tiene otra función que es retener la lectura y eso se utiliza cuando, por ejemplo, estamos midiendo una lectura donde no podemos estar viendo el display. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una lectura, vamos a suponer que tomamos una lectura que es esa, apretamos esto y la lectura queda congelada, ya la podemos sacar, medir, llevar afuera, mirar, queda congelada hasta tanto volvamos a apagar la máquina o apretar nuevamente. Por último, es darle una recomendación cuando van a usar una pinza de esta. Traten siempre de mantenerla alejada de donde hay campos magnéticos porque se va a alterar la medición. Y arrimamos un imán y observen que ya estando a 5 centímetros ya está marcando mucho ahí la pinza. Por eso nunca midan en presencia de campos magnéticos porque puede alterar la medición. Para medir el motor simplemente miden el cable un poquito alejado, cuando estén a unos 50 centímetros ya va a estar bien medido. Pero nunca cerquita de la carcasa del motor porque siempre van a tener variaciones. Por último, decirles que ante la disyuntiva de comprar un multímetro, si son electricistas y se están iniciando, entre un multímetro y una pinza amperimétrica, les conviene gastarse unos pesos más, comprar directamente la pinza amperimétrica y con eso van a estar cubiertos en la mayoría de sus actividades. Esto que acabo de hacer no es una review de una pinza especial, pero yo sé que ustedes me van a preguntar, los interesados a veces quieren saber dónde la compré, cómo la adquirí. Les diría que vayan a un video anterior que habla sobre pinza amperimétrica, que es donde hice la review y están todos los detalles técnicos por si lo necesitan. Hay un enlace en la descripción del video, ahí lo pueden ver. Bueno amigos, espero que este video les haya sido de utilidad. Ha sido todo por este video que me extendí un poco más, pero quería que, bueno, el que realmente le hiciera falta se quedara hasta el último para ver todo y aprender a manejar una pinza amperimétrica. Esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.